resulta que el entendimiento es muy importante. En la misma epístola a los Efesios, Pablo le dice a los creyentes: no sean insensatos, sino entendidos. Ahí encontramos otra vez la palabra entendimiento. ¿Entendidos de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. En la iglesia hay hombres y mujeres que no son entendidos. Es más, mírenme acá. En la iglesia hay hermanos que saben mucho, porque llevan años de experiencia en el evangelio. En la iglesia también hay creyentes que conocen mucho de la palabra, porque la leen continuamente. Pero aunque en la iglesia hay hermanos y hermanas que saben mucho y que conocen mucho, aún así hay hermanos que, aunque saben y conocen, les falta entendimiento. Porque les cuento una cosa: hay una diferencia entre conocer y entender. En el profeta Jeremías, Dios le dice al pueblo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? En conocerme y en entenderme. Oiga, Dios separa las dos cosas. Conocer es una cosa, entender es otra. En la iglesia los cristianos conocemos, pero nos falta ir más allá. Nos falta entender, hermanos. Hay gente aquí que conoce, que sabe lo que hay que hacer, pero no lo entiende. Un ejercicio. ¿Cuántos de los que están aquí saben que el yugo desigual está mal? Díganme amén los que saben eso. Todos lo sabemos, porque la Biblia lo dice. Pero aunque lo conocemos, como no lo entendemos, nos metemos en yugo desigual, porque no lo entendemos. Si lo entendiéramos, uno se frenaba. No, un momentico, si la Biblia me dice eso, Dios tiene razón. Eso es que va a pasar algo no va a funcionar bien, algo no va a salir bien. Eso es entender. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí o no? Otro ejercicio. ¿Cuántos aquí saben que la amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios? Todos lo sabemos, pero como muchos no lo entendemos, todavía coqueteamos con el mundo. Porque lo sabemos, pero no lo entendemos. Si lo entendiéramos, nos frenábamos. Un momentico, si la Biblia dice que la amistad con el mundo me constituye enemigo de Dios, yo más bien no voy a coquetear más con el mundo. Corto aquí relaciones con el mundo. Mira el que está a su lado, dígale: pilas pues. Entonces, sabemos, conocemos, pero no entendemos. Y en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo dice a los efesios que desde que él se enteró que los efesios creían en el Señor, desde ese día Pablo se puso a orar por los efesios. ¿Y cuál era la oración de Pablo? Que el Señor le diera a los efesios espíritu de sabiduría, de inteligencia, que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento. Ojo, porque Pablo es un hombre que se preocupa mucho por las iglesias. Qué bonito eso de Pablo. Mire, por ejemplo, Pablo regañaba a los corintios porque eran muy carnales. Pablo exhortaba a los gálatas para que no se volvieran religiosos. Pablo oraba por los efesios para que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento. Y esta noche, damas y caballeros, no vamos a hablar de la carnalidad. Esta noche tampoco vamos a hablar de la religiosidad. Esta noche vamos a hablar sobre los ojos del entendimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto?
en la oración de Pablo, Pablo ve la necesidad de que en los Efesios Dios despierte, alumbre los ojos del entendimiento. Y hoy yo como pastor también veo esa necesidad. Como pastor yo veo que necesitamos en esta iglesia que Dios alumbre nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios alumbre nuestro entendimiento. Mire, si en usted no se alumbra el entendimiento, hay cosas que el maligno le va a robar. Y se las va a robar porque como usted no las entiende, usted no logra apropiarse de ellas. Eso tiene relación con la parábola del sembrador. Jesús dice que parte de la semilla cayó en el camino y luego explica quiénes son los del camino. Jesús dice que los del camino son aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden. Encontramos otra vez el término entender. No la entienden, y como no entienden la palabra, el enemigo viene y se roba la bendición y la persona queda ahí, no recibe lo que Dios quiere para ella. ¿Por qué? Porque le faltó entendimiento. Cuando usted entiende la palabra, cuando usted entiende la voluntad de Dios, cuando usted entiende lo que Dios tiene para usted, usted se apropia de eso. Y cuando usted se apropia de lo que Dios tiene para usted, su vida cambia radicalmente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es real. Su vida cambia radicalmente cuando entendemos lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, ¿por qué es necesario o para qué Pablo le pedía a Dios que alumbrara los ojos del entendimiento en los Efesios? Pablo le pedía a Dios que alumbrara el entendimiento en los Efesios para que los efesios comprendieran tres cosas. Ahí las encontramos en el pasaje. Se las voy a leer. Número 1, Pablo le pedía a Dios que alumbrara el entendimiento en los efesios para que ellos, versículo 18, para que ellos comprendieran, supieran cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Oiga, miren lo que dice Pablo. Le pido a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Primera razón por la que es importante que Dios alumbre nuestro entendimiento: para comprender la esperanza a la que Él nos ha llamado. Mire el que está a su lado, dígale: usted necesita comprender la esperanza que Dios tiene para usted. Ahora pregunto, ¿cuál es la esperanza de los cristianos? Bien, los veo dudosos, parece que no tienen esperanza. Parece que vivimos sin esperanza y sin ilusiones. Pues la esperanza de un cristiano es múltiple. Pedro dice que tenemos una esperanza en el cielo, una herencia incorruptible, un lugar en la casa de nuestro Padre. Pero nosotros no solamente esperamos cielo nuevo y tierra nueva, nosotros también esperamos la venida del Señor. ¿Cuánto esperan la venida del Señor? Esperamos ser transformados, resucitados, glorificados, salvos. O bueno, ya somos salvos, pero esperamos esa manifestación gloriosa del Señor. O sea, la esperanza del cristiano es una esperanza poderosa. ¿Amén o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? La esperanza del cristiano es que mañana que parta de esta tierra, la eternidad va para un lugar mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La esperanza del cristiano significa que lo que viene después es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la esperanza del cristiano, que vamos para el cielo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Pero Pablo dice que es necesario que los creyentes entiendan eso. Y aquí volvemos al mismo juego de ahorita, que nosotros sabemos que vamos para el cielo, pero parece que no entendemos eso.
Mire, por ejemplo, Satanás ya sabe que va para el lago de fuego. Él ya sabe eso. Y aunque Satanás va para el lago de fuego, él no se rinde. Él sigue trabajando, haciéndole la guerra a Dios. Él sabe que va para la condenación, pero él no se rinde. Usted y yo sabemos que vamos para el cielo. Y aunque sabemos que vamos para el cielo, todavía hay hermanos que dicen: ay, pastor, yo ya no quiero nada. No, yo ya me desanimé, yo voy a dejar el evangelio. Me provoca cogerlo de las greñas. Pero ¿cómo es posible que Satanás no se rinde sabiendo que va para el infierno y usted sí se rinde sabiendo que va para el cielo? Yo no entiendo eso. Decía una pastora: aguante lo que tenga que aguantar aquí en la tierra, que vamos para el cielo y ya descansamos la eternidad. Mira que está solo, dígale: aguante lo que tenga que aguantar, dígale. Una enfermedad, aguante la, que en el cielo no hay enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Un problema, supérelo, afróntelo, que en el cielo no hay problemas. Una necesidad, cierre los ojos y supérela, que en el cielo no hay necesidades. Y la vida que tenemos aquí en la tierra es un momentico comparado con la eternidad. Amén. Vamos para el cielo. Es muy importante eso. Quiero que recuerden conmigo la historia de una niña ciega. A esta niña ciega la mamá siempre le contaba cómo era el paisaje. Y la niña le preguntaba: mamá, ¿y cómo son los árboles? Y la mamá le decía: mira, hija, los árboles son grandes, son verdes, con frutos hermosos. ¿Y cómo es el cielo, mamá? El cielo es azul, con nubes blancas. ¿Y cómo es el río? El río es claro, de hermosos manantiales. Y la niña todos los días le pedía a la mamá que le explicara el paisaje para ella hacerse una idea de ese hermoso paisaje. Hasta que se llegó un día la oportunidad de operar a la niña. La operaron y la operación fue un éxito, porque al parecer la niña recobraba la vista. El día que le estaban quitando el vendaje de los ojos para comprobar si había recuperado la vista, la niña le dijo al doctor: espere, doctor, quiero que me pongan en la ventana del hospital, porque la primera imagen que yo quiero ver es ese paisaje que mi madre siempre me ha contado. Y cuando comenzaron a quitarle las vendas, al final cayeron, la niña abrió los ojos y vio el paisaje. Y cuando vio el paisaje le dijo a la mamá: mami, ¿usted por qué no me dijo que el paisaje era tan hermoso, tan hermoso? Y la mamá le respondió: hija, porque la verdad, el paisaje es tan hermoso que yo no fui capaz de describirle con mis palabras tanta hermosura. Un día tú y yo vamos a llegar al cielo, y cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar al apóstol Juan: Juan, ¿usted por qué no nos dijo que el cielo era tan maravilloso, hermano? ¿Por qué no nos dijo que el cielo era tan hermoso? Y Juan nos va a decir: hermano, ¿sabes qué? Es que no tenía palabras para expresar la hermosura del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos van para el cielo? Dígame amén. Tú tienes que entender eso, que vamos para el cielo. Ahora, la esperanza que tenemos tiene que producir algo en ti. ¿Y sabe qué tiene que producir? Gozo. La esperanza tiene que producir gozo. Romanos capítulo 12 versículo 12 dice: gozosos en la esperanza. Dígale que está a su lado: gozoso en la esperanza. O sea, la esperanza que tenemos tiene que producir gozo.
Por eso yo afirmo que los cristianos tienen que ser las personas más felices de la tierra. Oiga, apenas hay como 2 felices. Levante su mano conmigo y diga: yo soy la persona más feliz de la tierra, porque tengo la esperanza puesta en Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Amén o no. Es así. Dice Pablo que el Señor alumbre su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Necesitamos entender eso, no solo saberlo, sino entenderlo, hermanos. Mire, yo sé que hay gente que está sufriendo en este momento, pero mire, yo le aseguro que un día tanto sufrimiento se le va a acabar, y usted va a pasar de ese momento de sufrimiento y de tristeza a un momento de gloria, de bendición, de reposo, de paz, de gozo, de eternidad, de salvación, de regocijo, de bendición con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que entender la esperanza. Número 2, volvemos otra vez al pasaje bíblico. Versículo 18, otra vez el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Ya lo mencionamos. Y segundo, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oiga, Pablo le pide a Dios que alumbre el entendimiento de los efesios para que ellos comprendan no solo la esperanza a la que fueron llamados, sino que comprendan, ojo con esto, las riquezas de la herencia de su gloria en los santos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es tan raro? Para que comprendamos la riqueza de la herencia de su gloria, o de la gloria de su herencia en los santos. Mire, hay otra versión que sabe cómo traduce eso. Lo traduce como las bendiciones que Dios ha preparado para los santos. ¿Cuántos creen que Dios ha preparado bendiciones para sus hijos? Amén. Mire, las riquezas de su herencia en los santos. Está hablando de bendiciones. Eso son bendiciones. Ahora tú tienes que comprender, tú tienes que entender que Dios ha preparado bendiciones para ti. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Pero tienes que entenderlo. Y mire, entenderlo es un tema de mentalidad. Es de mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y comenzar a entender, bueno, ¿a qué nos ha llamado el Señor? ¿Cuál es mi posición en Cristo? Y no estoy hablando de elevarnos por allá a lo sumo, como que somos tan importantes que la gente me tiene que mirar hacia arriba. No, hasta allá no. Hasta allá no. Pero tú y yo tenemos que entender, mis queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial ha preparado bendiciones para sus hijos, para que sus hijos estén bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que sus hijos estén bien. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Dios ha preparado bendiciones para ti. Y Pablo dice que tú y yo debemos entender esas riquezas, esas bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos. Cuando tú entiendes eso, entonces tú puedes reclamarlas, disfrutarlas, apropiarte de ellas. Cuando tú no lo entiendes, lo sabes pero no lo entiendes, tú no disfrutas de esas bendiciones. No disfrutas de esas bendiciones. Por eso tiene que haber un cambio de mentalidad. Mire que está a su lado, dígale: necesitas un cambio de mentalidad. Amén. Un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad con relación a esta palabra es que tú y yo entendamos que Dios nos quiere bendecir. Amén. Y no estamos hablando de enriquecernos. Es más, no estamos hablando de bendiciones materiales, o por lo menos de bendiciones materiales solamente.
Porque en palabras del mismo Pablo, Pablo dice: teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero estamos hablando de otras bendiciones, bendiciones espirituales, bendiciones familiares, bendiciones sentimentales. Dios quiere bendecirnos de manera integral, amén o no. Y Pablo dice que tenemos que entender eso, que Dios ha preparado bendiciones para nosotros. Bendiciones, riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire, en sociología, algunos sociólogos afirman que la pobreza es mental. Su origen es mental. Por supuesto, la pobreza tiene su origen en la mente, pero luego se siente en el estómago. Claro que sí. Claro que sí, la pobreza también se materializa en eso, en necesidades de pan, de vestido. Pero la pobreza originalmente comienza en la mente. Hay gente con mentalidad pobre, y por su mentalidad pobre, así actúa como pobre. Es que tú vives de acuerdo a lo que piensas. Tú actúas de acuerdo a tu mentalidad. Por eso Pablo dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso, sí o no? Entonces, la pobreza originalmente es mental. ¿Y sabe cuál es el problema también de eso? Que la pobreza, además de ser mental, la pobreza se reproduce. Porque si yo soy pobre mentalmente, ¿qué le voy a enseñar yo a mis hijos? Eso que yo tengo, esa pobreza mental en la que vivo, eso le voy a enseñar yo a mis hijos. Y yo recuerdo casos como que uno le pedía algo al papá y a la mamá, y de inmediato el papá y la mamá lo castraban a uno en esos sueños. No, mijo, eso no se puede, no es que nosotros somos pobres, no hay plata para eso. Ahí ya estaban reproduciendo esa mentalidad. Entonces el hijo crece pensando en eso. Es que yo soy pobre, yo no puedo llegar a una universidad, yo no puedo llegar por allá a ser un profesional en algo, si yo soy pobre, eso no es para mí. Se reproduce la mentalidad de pobre, ¿sí o no? Ahí tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y aunque económicamente no tenemos mucha plata, porque no la tenemos, hay que cambiar nuestra mentalidad y enseñarle otra cosa a nuestros hijos. ¿Amén o no? Que el día que mi hija quiera algo, papá, yo quiero esto, y aunque yo sé que económicamente me queda muy difícil, tampoco le voy a decir no se puede. Le voy a decir, en este momento es un poco difícil, pero lo vamos a lograr. Invitar a soñar a mi hija, a mis hijos, a que sueñen, a que entiendan que nada es imposible, que si tienen ganas, si tienen empeño, lo logran, porque lo logran. ¿Amén o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero es cambiar la mentalidad, en serio. Miren, pensando en esto, hermanos, yo he decidido cambiar mi mentalidad. Claro que sí. Y no estoy hablando de una mentalidad de rico materialmente, pero tampoco ese es el tema, ese tampoco es el tema bíblico, pero sí una mentalidad diferente. Por ejemplo, yo renuncio a una mentalidad pobre, a esa mentalidad pobre material, esa mentalidad pobre espiritual. Yo renuncio a esa mentalidad, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo me está hablando de que yo necesito entender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo necesito entender que Dios ha preparado bendiciones. Mire, Dios realmente quiere bendecirlo a usted, quiere bendecirme a mí. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, el que está a su lado, dígale: Dios quiere bendecirte. Amén. Número 3. Vamos al pasaje nuevamente, versículo 19.
Pablo le dice a Dios que alumbre los ojos del entendimiento en los efesios, para que ellos comprendan la esperanza a la que fueron llamados. Ya hablamos de eso. Para que ellos comprendan las riquezas de la gloria de su herencia. Acabamos de hablar de eso. Y número 3, para que ellos entiendan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y los siguientes versículos lo que hace Pablo es explicar cómo actuó ese poder en Cristo Jesús. Pablo dice que el poder con el que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo exaltó y lo bendijo, es con ese mismo poder que Dios actúa en nosotros para bendecirnos, para resucitarnos, para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, hermano, lo que está diciendo Pablo aquí es que nosotros tenemos también que entender cuál es el poder de Dios que actúa en nosotros. Y yo creo que en ese punto muchos de nosotros tampoco hemos entendido eso. Nosotros sabemos que Dios es poderoso. Nosotros sabemos que Dios puede hacer milagros, pero a veces nos cuesta entender eso. Y a mí me sorprende una cosa, hermanos. Mire, un satánico hace uso del poder de Satanás, que es mínimo, porque el poder de Satanás es mínimo comparado con el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero un satánico, no sé si es fe, si es que ha entendido lo que tiene en sus manos cuando se entrega a Satanás, pero un satánico logra usar ese poder minúsculo de Satanás para hacer estragos. En cambio, nosotros, los hijos de Dios, tenemos un poder impresionante de parte de nuestro Dios, pero no nos cuesta mucho usarlo. Nos cuesta mucho usarlo. Tenemos fe para que Dios haga unas cosas, para otras no. Ejemplo. Viene un muchacho a la iglesia con problema de drogas, con problema de vicios, y pasa al frente para recibir a Jesús, para que Jesús lo perdone y le dé la salvación. Y todos nosotros damos gracias. Sí, Señor, gracias porque hoy tú le das la salvación. Miren eso. Para la salvación tenemos fe. Señor, gracias porque cada persona hoy se reconcilia contigo y es salva. De una, nosotros damos gracias porque asumimos que Dios ya lo salva y lo perdona. ¿Amén o no? Pero si en cambio viene una persona enferma, sentada en una silla de ruedas mal, pastor, yo quiero que oren por mí, y toda la iglesia se pone en pie, no a darle gracias al Señor, sino a rogarle al Señor: ay, Dios mío, sánala, que no quede en vergüenza el pastor, que no quede en vergüenza la iglesia, Señor, Dios mío, sánala. Venga, ¿y por qué no aplicamos la misma fe para la salvación? ¿Por qué para la salvación es con esa fe? Señor, gracias porque cada persona es salva hoy. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la sanidad? Señor, gracias por el milagro que vas a hacer. ¿Lo vas a levantar de esa silla? No, ahí nos ponemos a orar confundidos. Ay, ¿será que sí? Y alguien viene y mira y todo y ojea. ¿Será que sí? Ay, no, Dios mío, que el pastor no quede en vergüenza, Señor. Como que tenemos fe para unas cosas y para otras no. En cambio el satánico se hace uso de todo el poder de Satanás. Mire, un satánico hace uso del poder de Satanás de tal manera que toda la iglesia está aquí adorando, y si el satánico entra y se para ahí, nos descuadra todo. Todos nos confundimos, todos nos preocupamos, todos nos turbamos. Increíble la influencia que tiene, el poder que tiene, que nos descuadra todo. Una iglesia adorando al Rey de Reyes y se turbó por un tipo que entró que es satánico. Oiga, mira la influencia. Venga, ahí sí nos falta entender algo, hermanos. Nos falta entender que el poder de Dios es más grande que el de Satanás. Nos falta entender que el poder de Dios actúa en nosotros y que es superior. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos falta entender eso, hermanos.
que es que el poder de Dios actúa a nuestro favor y que usted y yo lo que tenemos que hacer es activar nuestra fe para que ese poder de Dios se manifieste haciendo milagros, señales, prodigios, liberaciones, sanidades. ¿Cuántos dicen amén? Falta entender eso, hermanos, a lo bien. Sí, Señor. Pablo está orando para que Dios alumbre el entendimiento de los efesios. ¿Por qué? Porque es necesario que entiendan cuál es la esperanza a la que fueron llamados. Es necesario que entiendan cuáles son las bendiciones que Dios ha preparado para ellos. Y es necesario que entiendan el poder de Dios que actúa en ellos. Y hoy quiero decirte a ti que es necesario que tú y yo entendamos lo mismo. Tú y yo tenemos que entender cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Tú y yo tenemos que entender cuál es la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Y tú y yo tenemos que entender cuál es el poder de Dios que actúa en la iglesia. Cuando lo entendamos, otra será nuestra realidad. Cuando entendamos eso, iglesia, te aseguro que habrá un cambio en nuestra vida cuando lo entendamos. Por eso, como el apóstol Pablo oraba, porque el apóstol Pablo oraba para que Dios alumbrara el entendimiento. De la misma manera, usted y yo lo que tenemos que hacer es orarle a Dios para que alumbre nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tú y yo tenemos que orarle al Señor para que el Señor nos ilumine, nos permita entender, nos revele. Mire lo que dice Pablo, que Dios le dé a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación. Tenemos que orar por eso, hermanos, que el Señor nos dé el entendimiento, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para entender todo lo que Él ha preparado, la esperanza, la bendición, el poder, todo lo que Él tiene a nuestro favor. ¿Cuántos lo reciben esta noche? Dígame amén. Necesitamos que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Esa es la verdad central de este mensaje. Quiero que cierres tus ojos donde estás y que inclines tu rostro.